situación de muy difícil gobernabilidad porque el poder ejecutivo está en minoría y depende de socios muy distintos entre sí, no puede aprobar los presupuestos, apenas puede aprobar leyes. Y muchas veces cuando los españoles hablan de estos, dicen, bueno, pero en Italia, mirad las cosas que han pasado en Italia, ¿no? No sé si ha percibido esto de que muchas veces los españoles han encontrado consuelo a lo largo de los últimos años a su inestabilidad en la inestabilidad que ha caracterizado la política italiana, y no sé si es un consuelo justo o injusto. En verdad, yo creo que es un error de focalizar la atención cada país sobre su propia dificultad. La dificultad de la democracia hoy es estructural. Esta dificultad de todas las democracias es una dificultad que tenemos que crear, que inventar algo para, porque todos los países son con gobiernos minoritarios, con instabilidades, elecciones, y es muy difícil de tomar decisiones importantes con esta forma de debilidad o de instabilidad. Entonces, creo que esto es parte de toda esta discusión, también porque el desafío de Trump no es solamente un desafío económico. Yo creo que el desafío de Trump va a ser también un desafío democrático, el desafío de decir la democracia no funciona, tenemos que ser más autoritarios. Y, y, creo que Europa tiene que responder, que salir de manera diferente de un problema que compartimos todos. Dificultad de la democracia, yo no creo que la solución es salir de esta dificultad con más autoritarismo como Trump deja entender. En España, no sé si sucede así en Italia o en otros países, a quienes proponen reducir de manera importante la burocracia se les califica en la derecha. No, no, ustedes son muy libertarios, son de derechas. Y la prueba es que el señor Letta, el primer ministro con el centro izquierda en Italia, ahora vamos a desmigar esas propuestas y analizarlas, también se puede y quizás se debe proponer una reducción de la burocracia desde la izquierda. Reglas simples son reglas respetadas. Reglas complejas son reglas no respetadas. Esta es mi experiencia de mi país. Es un país con muchísimas reglas, muy difícil respetar reglas cuando son demasiadas. Entonces la burocracia tiene que ser simple para ser eficaz. Me interesa también preguntarle por la integración de la industria de defensa europea, ¿no? Es decir, por primera vez quizá en la historia hablar de mercado único hoy, como usted dice en el libro, es hablar también de la integración de la industria. ¿Qué reflexión hace? ¿Qué propuesta hace? La fragmentación de nuestra industria de defensa hace los países europeos y los contribuables europeos, nosotros creamos empleos en Michigan, en Turquía, Corea del Sur, porque compramos armas en estos países con el dinero del contribuable europeo. Esto es increíble. Esto es así a causa, por razón de la fragmentación, porque cada país europeo ha sus model de helicóptero, model de tanque, model de... y entonces ¿no? tenemos 16, 12, y cuando tú necesitas hacerlo súbito, el caso de Ucrania es evidente, nosotros hemos comprado 140 mil millones de euros. Y el 80% lo tengo ya anotado en suministros no europeos. Y en cambio en Estados Unidos cerca del 80% de lo que adquieren es a proveedores estadounidenses. Exactamente. Porque tienen una industria única de defensa. Claro. Entonces tienen 2 modelos de helicópteros, nosotros 16. Y esto es un punto fundamental. Entonces, mi propuesta en el informe y en el libro es la propuesta de hacer un mercado común de defensa europeo. ¿Por qué la diferencia de palabra? No mercado único, sino mercado común. Italia, España, Alemania, Francia, Reino Unido tienen
que hacer ese equilibrio difícil, ¿no? Entre mantener la relación atlántica con Trump, pero al mismo tiempo Trump amaga siempre con romperla. Entonces, esa autonomía estratégica llegaría a tiempo, la idea de un ejército europeo y de que el paraguas nuclear de Francia y Reino Unido pueda cobijarnos es verosímil. ¿Qué reflexión? Como estrategia general, creo que tenemos que considerar que seguridad no es solamente armas. Seguridad significa independencia energética, seguridad significa tener un mercado financiero independiente europeo, conectividad europea. Seguridad significan tantas cosas para ser independientes y autónomos. Y también armas. Y la palabra clave es lo que, la frase clave, es lo que, clave o llave en este, clave. En este caso es la frase de Musk ya 10 días a los ucranianos, cuando Musk dijo a Zelensky, compórtate, si no, os echaremos, ¿no? Si no, Sí. Sí, os desconectaremos. Si no, te desconectaremos. Sí. Esta frase para mí tiene que ser una, ¿cómo se dice? Un placard, sí. Un frontispicio. Un frontispicio que tenemos que hacer sobre el despacho de von der Leyen en Bruselas. Compórtate, si no te desconectamos. Te desconectamos. Porque significa que si nosotros, como europeos, no somos independientes, alguien fuera de Europa puede hacer chantaje. Sí, chantajear. Chantajear. Y tenemos que ser libres y autónomos. Es muy interesante, usted habla mucho de los partidos nacionalpopulistas en el libro. ¿Cómo diferenciaría a unos y a otros? Porque hay mucha gente que dice, bueno, la extrema derecha, pero claro, hay diferencias entre unos y otros, ¿no? Creo que al final la diferencia entre los que tienen responsabilidad de gobierno en países con euro y los que no tienen esta responsabilidad. En el año 2019, Europa, a las elecciones europeas, era llena de propuestas de exit. Frexit, Italexit, Dexit. Ahora ninguno habla de Frexit, de Italexit, de Dexit. Estos términos son fuera completamente. Yo creo que es importante esto. Es una buena victoria de Europa. Es la demostración que Europa obliga a todos a hacer cuentos con la realidad. Esto es un buen punto. El segundo punto es que al final los populistas son unidos contra. Es difícil estar unidos en favor. Tú estás unido en favor cuando tú gobiernas. No es un caso que la diferencia es la diferencia que te dijo. Quería pedir una reflexión, una provocación a nuestros lectores para que nos hagamos cargos, ¿no?, de la importancia de ese patriotismo europeo a través de la realidad de los países que están haciendo frontera con Rusia. Cuando en los Bálticos o en Finlandia tú ves la frontera con Rusia, tú sabes que esta misma frontera era la frontera con Ucrania. Y por una decisión de Putin, esta frontera hoy es exactamente como la frontera entre Alemania y Francia hasta el 45, una frontera donde las familias de los alemanes, de los franceses, enviaban a los jóvenes a matarse. Alsacia y Lorena o los Sudetes o... Hasta al inicio de la historia de la Unión Europea, esta es la regla, es la regla hoy, todavía hoy, en las familias ucranianas y rusas, que hay 3 hijos, uno de los 3 o 2 de los 3 van a matarse. Esto es algo que en nuestros países de la Europa más tradicional no conocimos jamás, pero nuestros abuelos nos explicaron qué significaba. Entonces creo que
cuando Trump dije que tiene que incorporar Groenlandia o Panamá o Canadá con la fuerza, dije algo que tiene que para nosotros, obliga a nosotros a pensar que la fuerza de Europa es única, es la fuerza de la cooperación, del ganador-ganador, del win-win, y que la frontera no es un lugar de sangre, la frontera es un lugar de... Y creo que esto es un mensaje muy fuerte. Tenemos como mensaje de esta bandera de alzarla, Sí, levantar la bandera, de levantar la levantarla, bandera. porque es para mí la más grande bandera europea. Tuvo ese gobierno, aunque luego fue un desastre, si me permite es decir, fue muy inestable, pero tuvo una virtud que creo que muchos españoles admiramos, que es que en un momento de gran inestabilidad pudieron ponerse de acuerdo el centro izquierda y el centro derecha, ¿no? En España esto es imposible. No quiero volver a hablar de España, se lo he prometido, pero que tuvo ese gobierno esa virtud, aunque luego no salió bien, pero hubo una intención clara por su parte de decir, oiga, no, yo no quiero extremos en política, yo quiero un gobierno en el centro, ¿no? Y luego no salió bien, pero ¿usted cree, y la pregunta sobre Italia, ¿usted cree que hizo lo correcto? O sea, si usted pudiera volver, ¿usted volvería a tomar ese camino? Era la única posibilidad. Entonces yo creo que fue absolutamente correcto y la situación fue muy particular, la situación que se creó después, pero veo que en Alemania ahora están haciendo lo mismo. Sí. Hay situaciones en las cuales es la única posibilidad. Y vamos probablemente en muchos países esto va a diventar. Puede ser la única solución, pero esto depende verdaderamente de los sistemas políticos, de las leyes electorales. En el caso de mi gobierno era la única posibilidad. La alternativa era el voto de nuevo. La vicepresidenta del Gobierno de España, que no es del partido del presidente Sánchez, es del partido de la coalición, no quiere aumentar el gasto en defensa y ha votado en el Parlamento salir de la OTAN. ¿Es algo que debe preocuparnos mucho a los españoles? No, a mí no me preocupa porque yo sé que España es pro-OTAN, ha siempre estado pro-OTAN. Creo que no tiene que preocupar ninguno. La preocupación es si Estados Unidos va a salir de OTAN. Me parece esta una preocupación más concreta, porque si Estados Unidos van a salir de OTAN, creo que tenemos que multiplicar para 10 veces los gastos militares, recursos militares. Italia en 80 años, 70 años, pagó en defensa la mitad de lo que pagó Francia. Claro, a cambio de las bases. A cambio de las bases. Es un buen deal. Esto es un buen deal. Pero si ahora Trump cambia, porque el cambio es responsabilidad de Trump, tenemos que decidir qué hacer. Yo, no, como dijo antes, yo no pienso que el tema principal tiene que ser rearm o armas. El tema principal es seguridad en broader terms, en un amplio significado. Pero es claro que el futuro será un futuro diferente. Tenemos que tomar decisiones por este futuro. Para gastar menos sobre defensa, tenemos que hacerlo juntos. Esto es claro, porque lo que pasa hoy es que tenemos duplicaciones. Estas duplicaciones son un coste absurdo. Termino la entrevista leyendo una frase de su libro. Dice, Europa imperfecta, criticada y vulnerable, pero insustituible. ¿Está de fondo el general de Gaulle
con París ultrajada, destrozada y martirizada, pero liberada? ¿Lo tuvo usted en mente? Me recordó a eso. Cuando lo leí dije, es como la frase de Gaulle, solo que trasladada a Europa, cuando liberó París. Creo que Europa es insoslayable. Me gusta mucho este término. Europa es insoslayable. Y tenemos que agradecer a nuestros mayores, porque ahora sería más difícil. Pero somos fortunados porque tenemos Europa. Europa insoslayable, pero mortales. Mortales. Europa es insoslayable, pero mortal. Pero mortales. Entonces tenemos que fortalecerla. Es un buen titular ese. Señor Reta, muchísimas gracias. Gracias.